Hola, para este vídeo vamos a calcular el circuito que se muestra en esta figura. Este circuito es un circuito de corriente continua ideal y está compuesto por un elemento activo, que es este de aquí, más en concreto una pila ideal cuya fuerza electromotriz son 100 voltios y entre sus terminales 1 y 2 se ha conectado un elemento pasivo y ese elemento pasivo o carga es todo este conjunto de resistencias, ¿vale? Todo este conjunto de resistencias de aquí y esas resistencias son la resistencia R1 de 20 ohmios, la resistencia R2 de 40 ohmios, la resistencia R3 de 70 ohmios, la R4 de 50 ohmios y la R5 de 60 ohmios. Pues bien, el objetivo del ejercicio será calcular para la pila qué tensión va a haber en sus terminales bajo estas circunstancias, qué corriente va a aportar al circuito y qué potencia va a aportar al circuito. Y luego para cada una de las resistencias, por eso he puesto el subíndice X, siendo X 1, 2, 3 hasta 5, por 1 por cada resistencia. Y lo que quiero calcular es la tensión de cada una de las resistencias, qué intensidad atraviesa cada una de las resistencias y qué potencia consume cada una de las resistencias. Una vez hecho esto, se procederá a la comprobación para asegurarnos de que el circuito se ha calculado correctamente. Y bueno, más concretamente, no voy a esperar al final del ejercicio, sino que paso a paso antes se irá comprobando que las operaciones se han realizado correctamente. Bien, dicho esto, procedemos. Bien, como se puede observar, la pila, en los terminales de la pila pues tenemos 5 resistencias y a priori pues puede parecer un poco complejo la resolución del circuito. Bien, pues hay que simplificarnos, ¿no? Entonces voy a hacer aquí esto. ¿Simplificarlo en qué sentido? Pues bien, volvemos a hacer un circuito simplificado. Tenemos nuestra pila, terminal 1 y nuestro terminal 2, ¿vale? Y ahí, entre estos terminales, ¿qué es lo que se ha conectado? Nuestra carga. Y ahora toda esa carga se va a representar con una sola resistencia. Yo la voy a llamar resistencia 1, 2. ¿Por qué? Bueno, porque la carga se ha conectado entre los terminales 1 y 2, ¿vale? Simplemente por eso. Esta resistencia es una resistencia equivalente de todo el conjunto anterior de las 5 resistencias que se mostraban. Bien, pues este es el circuito objetivo, ¿vale? Para que quede un poco más claro, lo he representado aquí. Y además he puesto los sentidos de cada una de las corrientes y tensiones. Voy a usar un color distinto, amarillo. No, el amarillo no se nota. Vale, color rojo. Bien, aquí pues he indicado nuestra fuerza electromotriz, ¿vale? Y lo más importante, el sentido. Como se puede observar, el símbolo de aquí de nuestra pila indica el polo positivo de la misma. Por tanto, queda fácil de representar el sentido de la fuerza electromotriz. Ahora, por sentido convencional de la corriente siempre saldrá de la batería. Como se puede observar, la intensidad I1,2 sale del polo positivo de nuestra pila. Lleva esa dirección y recorrerá todo el circuito tal que, si lo dibujo por aquí, tal que así, ¿no? El sentido horario. Bien, como dicha intensidad va a atravesar a todas las resistencias del circuito, pero en este circuito simplificado se ve la resistencia 1,2, pues bien, dicha intensidad al atravesar esta resistencia, en esta resistencia aparecerá una caída de tensión o una tensión. Yo le he llamado tensión R1,2. Bien, criterio a la hora de establecer el sentido de las tensiones en una resistencia. Pues bien, vamos a pensarlo de esta forma. La intensidad entra por un punto en la resistencia, lo voy a poner aquí, punto 1,
y luego evidentemente saldrá por el punto 2. Pues bien, por convención, siempre en el punto por el cual la corriente entra a la resistencia será el positivo, como se muestra aquí, ¿vale? Por tanto, el punto 2 será el negativo, el de menor potencial. Por eso se representa la flecha hacia abajo en este caso. Ya queda representada la tensión a la que está sometida nuestra resistencia. Bien, dicho esto, también me gustaría remarcar otro aspecto, y es que tenemos los puntos 1 y 2 de nuestra batería, o los terminales. De hecho, yo lo que quiero calcular es la tensión entre 1 y 2, ¿vale? Y entre 1 y 2, ¿qué hay conectado? Pues entre 1 y 2 está conectado la pila y la resistencia, están en común, están en paralelo. Y como se puede observar, nuestro terminal 1, o mejor dicho, a nuestro terminal 1, se ha conectado directamente el polo positivo de nuestra pila, o también el polo positivo de nuestra resistencia. Es decir, son equipotenciales esos dos puntos. Y lo mismo se puede decir con el punto 2 de nuestra resistencia y con el polo negativo de nuestra pila y nuestro terminal 2. Es decir, todo esto son puntos equipotenciales. Y si son puntos equipotenciales, la diferencia de potencial entre los mismos es común. Es decir, dicho de otra manera, voy a borrar aquí, ¿vale? De momento la única tensión que se conoce es la fuerza electromotriz de nuestra pila, que es UV1, ¿vale? Es igual, como ya se ha dicho que el terminal 1 de nuestra pila es equipotencial con el punto 1 de nuestra resistencia R12 y el terminal negativo de nuestra pila es lo mismo, es común al punto 2 de nuestra resistencia, por tanto, entre el punto 1 de nuestra resistencia y el punto 2 de nuestra resistencia, la tensión va a ser de 100 voltios, es decir, la misma que la fuerza electromotriz de la pila. Por tanto, R12. Y lo mismo ocurrirá con los puntos 1 y 2, por lo que acabo de decir. Y estos son 100 voltios. Esto ocurre porque nuestra pila es ideal. Bien, ya tenemos la tensión, un dato que queríamos calcular. Lo siguiente que queremos calcular es la intensidad I12. Vale, aplicando la ley de Ohm. Si ya tenemos dos puntos, el punto 1 y el punto 2 de nuestra pila, entre los cuales se ha conectado una resistencia, por tanto aparecerá una corriente entre esos puntos. Ya podemos aplicar la ley de Ohm entre dichos puntos. Por tanto, tensión entre el punto 1 y 2 dividido la resistencia entre el punto 1 y 2. Tengo la tensión, pero no conozco la resistencia. Y aquí es donde viene la primera parada en nuestro ejercicio. Hay que calcular la resistencia R1 y 2. Bien, y si volvemos al circuito inicial, tenemos 5 resistencias y hay que calcular cómo llevamos esas 5 resistencias a una resistencia común. ¿Cómo calculamos la resistencia equivalente de las mismas? Pues bien, primero hay que saber cómo están conectadas entre sí todas las resistencias. Y se puede observar que no están conectadas ni en serie ni en paralelo. Quiero decir, las 5 no están conectadas, no obedecen a una misma conexión. Es decir, las 5 no están conectadas de igual forma. La resistencia R4 con la R2 no están conectadas ni en serie ni en paralelo. ¿Están conectadas? Sí, pero no hay un nombre que establezca esa conexión entre esas dos resistencias en concreto. Lo que sí hay es hay dos conjuntos, dos agrupaciones de resistencia que son, pues si vengo aquí al punto A
y al punto B, entre el punto A y B, ¿qué resistencia hay conectadas? Pues tengo la resistencia R1, R2 y R3. Y están en paralelo porque estas tres resistencias están conectadas igualmente entre dichos puntos. Por tanto, yo puedo llegar a entender que entre A y B, pues tengo un conjunto de resistencias, al cual voy a llamar resistencia equivalente 1, ¿vale? Y están en paralelo. Pero es que además tengo entre los puntos C y D, tengo dos resistencias conectadas en paralelo, que son R4 y R5, ¿cierto? Pues, vale, pues ya tengo otro grupo. Ya tengo este grupo de aquí, que voy a llamar resistencia equivalente 2. Y ahora, eso sí, ahora ya se puede observar como la resistencia equivalente 1 y la 2 están en serie entre sí. De modo que ya podemos observar cómo se va simplificando nuestro circuito y ya podríamos llegar a calcular la resistencia total, la resistencia entre los terminales 1 y 2. He borrado esto porque aquí ya tengo el circuito un poco más simplificado, lo que queremos calcular, ¿no? En este circuito he quitado la pila, la función de la pila, porque lo que nos interesa un poco es calcular ahora mismo la resistencia, pero sí he dejado la corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la misma esa corriente, como se puede observar, tanto la resistencia equivalente 1 como la 2 están en serie entre sí. Y lo mismo, pues ya aparecen unas tensiones y demás. Bien, pues como ya sabemos que ambas resistencias equivalentes provienen de un conjunto de resistencias que están en paralelo, vamos a calcular cada una de ellas. Pues sería la resistencia equivalente 1 será igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3. Vale, pues simplemente sustituimos con los valores. 1 dividido 20 ohmios más 1 dividido 40 ohmios más 1 dividido 70 ohmios. Y esto da un total de 11,2 ohmios. Vale. La resistencia equivalente a 2, lo mismo. Un conjunto de resistencias en paralelo. 1 dividido R4 más la inversa de R5. Recordamos que la inversa de la resistencia era la conductancia. Bien, 1 dividido la inversa de 50 ohmios más 1 dividido la inversa de 60 ohmios en este caso, y son 27,27 ohmios. Ahora podemos calcular la resistencia entre los terminales 1 y 2, que será la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2, 11,2 ohmios más 27,27 ohmios, da un total de 38,47 ohmios. Bien, anteriormente cuando presenté este circuito de aquí, no puse la fuente de tensión, pero ahora sí me va a interesar ponerla, o al menos indicar la fuerza electromotriz. Entre los puntos 1 y 2, pues se tenía esta fuerza electromotriz, ¿no? Que tenía este sentido, 1, de 100 voltios, ¿cierto? ¿Por qué hago esto? Pues bien, porque simplemente puedo aplicar pues el divisor de tensiones. ¿Por qué? Porque tengo una tensión dada aplicada a un circuito de resistencia en serie, conozco la resistencia, conozco su resistencia total y la tensión que he aplicado entre ambas. Por tanto, ya solo queda hallar el valor
y de la tensión individual de cada una de estas tensiones, de estas resistencias. Pero antes de ello, sí quiero recalcar las características que se han de cumplir en un circuito en serie. Esto quizás lo puedo mover. Esto se lo muevo por aquí y dejamos más espacio. Vale. Nos dejamos más espacio por aquí. Bien, ¿qué premisas se han de cumplir en un circuito en serie? Pues bien, en este caso en concreto, pues que la intensidad entre 1 y 2, como es en serie, atraviesa todas las resistencias por igual, es la misma. Será igual a la intensidad de la resistencia equivalente 1 que es igual a la intensidad de la equivalente 2. Eso por un lado. Por otro lado, se va a cumplir que la sumatoria de tensiones será igual a 0, según la segunda ley de Kirchhoff. ¿Vale? Pues hacemos la fórmula. Tenemos la fuerza electromotriz más la tensión de la resistencia equivalente 1 más la tensión de la resistencia equivalente 2. Esto ha de ser igual a 0. Como se puede observar en el dibujo, las tensiones o caídas de tensiones en cada una de las resistencias equivalentes tienen un sentido horario. Van tal que así. Mientras que la fuerza electromotriz de nuestra pila tiene un sentido antihorario. Se van a contrarrestar. Pues si se representa esto así, pues vale, sería la fuerza electromotriz de nuestra pila menos la suma de las otras tensiones. Todo esto igual a 0. Y como vale, pues se tiene esto. Esto lo voy a borrar. Esta es la otra premisa. Y otro dato también que nos puede ayudar a hacer la comprobación de que todo está bien es que cuanto mayor, por la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm es la resistencia será el valor de la propia resistencia por la intensidad que la atraviesa. Como la intensidad es la misma, la tensión que cada resistencia tendrá será mayor tanto mayor sea el valor de su resistencia. Vale. Por tanto, como ya se han calculado las resistencias, se puede hacer esta relación. La tensión de la resistencia 2 será mayor que la tensión de la resistencia 1, puesto que su resistencia es mayor, de 27,27 ohmios, la resistencia 2 frente a los 11,2 ohmios de la resistencia 1. Bien, dicho esto, pues se va a proceder a usar el divisor de tensiones para calcular la tensión de cada una de estas resistencias. Pues bien, divisor de tensiones, la tensión total aplicada por la división entre la resistencia en cuestión dividido la resistencia total. Por tanto, se tiene que 100 voltios por 11,2 ohmios dividido 38,47 ohmios. Da un total de 29,11 voltios. Y la tensión en la resistencia 2, pues aplicando lo mismo, pero adaptándolo a la resistencia en cuestión, serán 100 voltios por 27,27 ohmios dividido 38,47 ohmios. Y esto da un total de 70,89 voltios. Bien, por tanto, vamos a hacer la comprobación. ¿Qué comprobación es? Pues esta. Si nos venimos aquí, serían 100 voltios menos 29,11 voltios
más 70,89 voltios. Todo esto tiene que ser igual a 0. Si hago la diferencia, 100 voltios menos 100 voltios igual a 0. 0 es 0. Perfecto. Ya está bien calculado. Siguiente paso es conocer las intensidades. Vamos a ello. La intensidad es la resistencia equivalente 1. La tensión es la resistencia equivalente 1 dividido la resistencia equivalente 1. 29,11 voltios dividido 11,2 ohmios. Esto da 2,6 amperios. 2,6 amperios. La intensidad equivalente 2. Intensidad de la resistencia equivalente 2 será a la tensión de la resistencia equivalente 2 dividido la resistencia equivalente 2. La tensión 70,89 voltios dividido 27,27 ohmios. Esto da un total de 2,6 amperios. Vamos un poco más allá. La intensidad entre 1 y 2, que es la que interesa calcular, será la tensión entre 1 y 2 dividido la resistencia entre 1 y 2. 100 voltios, 38,47 ohmios, 2,6 amperios. Bien, con esto se ha demostrado que se cumple la premisa, ¿vale?, de que las resistencias son iguales en un circuito en serie. Esta premisa se ha cumplido. Esta premisa también se ha cumplido. La tensión en la resistencia equivalente 2 es mayor que la de la 1, también se ha cumplido. Por tanto, el cálculo tiene buena pinta. Ahora bien, quiero calcular las potencias de cada una de las resistencias. Vale, pues vamos a ello. Vamos a calcular las potencias de cada una de las resistencias. Vale, la potencia de la resistencia equivalente 1 será igual a la resistencia equivalente 1 por la intensidad equivalente 1 al cuadrado. Estos son 11,2 ohmios por 2,6 amperios al cuadrado y da un total de 75,71 vatios. La potencia de la resistencia equivalente 2 será la resistencia equivalente 2 por la intensidad equivalente 2 al cuadrado, 27,27 ohmios por 2,6 amperios al cuadrado, da un total de 184,35 vatios. Vale. Y ahora, como tengo la tensión entre los puntos 1 y 2 y la intensidad entre los puntos 1 y 2, puedo calcular la potencia entre los puntos 1 y 2, ¿cierto? Pero lo voy a poner aquí, en el inicio, donde estaban todos los datos referentes a la batería. Ya puedo borrar esta fórmula de aquí y ya conozco el valor de la corriente, 2,6 amperios. Por tanto, la potencia entre los puntos 1 y 2 será la tensión entre los puntos 1 y 2 por la intensidad entre los puntos 1 y 2. 100 voltios por 2,6 amperios son 260 vatios. Bien, una comprobación. Tengo que la potencia que me da la pila son 260 vatios. Y entre los puntos 1 y 2, es decir, conectado a la pila, tengo en este circuito de aquí dos resistencias, la equivalente 1 y la equivalente 2. Y como es un circuito ideal, para demostrar que todo está bien es que la potencia que aporta la pila ha de ser igual a la sumatoria de las potencias consumidas en cada una de las resistencias.
puesto que no hay pérdida. 260 vatios igual a 75,71 vatios más 184,35 vatios. 260 vatios igual a 260,06 vatios. Está bastante bien. Por tanto, este paso se ha realizado correctamente. Se han comprobado las tensiones, las corrientes y las potencias. Por tanto, este primer paso está correcto. Ya hemos calculado lo que corresponde con nuestra pila, con los terminales de nuestra pila, su tensión, su intensidad y la potencia, pero no conocemos nada referente a ninguna de las 5 resistencias anteriores. Vamos a proceder a su determinación. Pero claro, para ello nos vamos a basar en que ya conocemos los datos de sus resistencias equivalentes pertinentes. Y a partir de ahí vamos a ir desmembrando cada una de estas resistencias equivalentes para conocer los valores de cada una de las resistencias de forma independiente. Me voy a centrar ahora en la resistencia equivalente 1. De la resistencia equivalente 1, ¿qué conocemos ya? Conocemos su tensión, conocemos su intensidad y conocemos también la potencia que está consumiendo. Por tanto, todo esto tiene que corresponderse con el conjunto de las otras 3 resistencias que están aquí. ¿De acuerdo? Pues bien. Y como se dijo anteriormente, la resistencia equivalente 1 está entre los puntos A y B. Perdón, lo he dicho al revés. Pero bueno, como se puede observar también, tanto el punto 1, el terminal 1 de nuestra batería y el punto A son puntos equipotenciales. Son exactamente el mismo punto. Y lo mismo ocurre con el punto B y el punto C. Son puntos equipotenciales. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer la representación de la totalidad de los valores obtenidos para la resistencia equivalente 1. Es decir, si marco por aquí entre 1 y C, ¿vale? ¿Qué se tenía aquí? Aquí se tiene la tensión de la resistencia equivalente 1, que según los cálculos 29,11 voltios. Esta resistencia consumía 75,71 vatios y nuestra intensidad son 2,6 amperios. Pues bien, como se puede observar, nuestra resistencia equivalente 1 ha sido el resultado de 3 resistencias que están en paralelo. Premisas de un circuito en paralelo, que de este en concreto, pues bien, tenemos que la tensión en la resistencia equivalente 1 va a ser igual a la tensión en 1, que es igual a la tensión en 2, igual a la tensión en 3. Todas las resistencias en paralelo tienen la misma tensión. Como se puede observar, ya hemos dicho que indistintamente entre 1 y C o A y B, la tensión es la tensión de la resistencia equivalente 1, que son 29,11 voltios. Y entre A y B están cada una de las resistencias, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por tanto, están sometidas a la misma tensión, que es de 29,11 voltios. Otra premisa, pues bien, aplicando la primera ley de Kirchhoff, la de los nudos, y si me centro en el nudo A, pues tengo que la sumatoria de corrientes que entran al punto A es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso solo hay una corriente que entra, que es la intensidad 1,2, y 3 corrientes que salen. Pues vale. Perfecto. Y otra premisa, atendiendo a la ley de Ohm, ya se sabe que la corriente es tensión dividido resistencia. Como la tensión es igual a todas las resistencias, la intensidad de que atraviese cada una de las resistencias será
tanto mayor cuanto menor sea su valor resistivo. Por tanto, la intensidad que atraviese la resistencia 1 será mayor que la intensidad que atraviese la resistencia 2 y esta mayor que la de la 3. Vale, pues dicho esto, pues vamos a proceder a los cálculos. Como ya de cada una de las resistencias tenemos su tensión y conocemos su resistencia propiamente dicha, ya podemos, aplicando la ley de Ohm, calcular la corriente que la atraviesa. Pues para la intensidad 1 serán 29,11 voltios dividido 20 ohmios y da un total de 1,46 amperios. Para la intensidad 2, tensión 2, resistencia 2, 29,11 voltios dividido 40 ohmios, 0,73 amperios. Amperios. Y para la intensidad 3, la tensión en 3 dividido la resistencia 3. 29,11 voltios dividido 70 ohmios. Y esto da un total de 0,42 amperios. Pues bien, voy a aplicar la primera premisa. Recordemos que la intensidad entre 1 y 2, para que quede mejor, sería intensidad de la resistencia equivalente 1, que es la que estamos estudiando, ¿vale? Pues será igual, perdón, lo voy a poner aquí, pues esa intensidad, pues vale, 2,6 amperios, tiene que ser igual a 1,46 amperios, más 0,73 amperios, más 0,42. 0,42 amperios. Pues vale, haciendo las cuentas, 2,6 amperios da igual a 2,61. Por tanto, se cumple esta premisa. Esta premisa también se cumple. Por tanto, el circuito, a priori, en cuanto a tensiones y corrientes, está perfectamente calculado. Ahora toca calcular la potencia que consume cada una de nuestras resistencias. Pues la potencia que consume la resistencia 1 será resistencia 1 por la intensidad 1 al cuadrado, 20 ohmios por 1,46 al cuadrado, dan 42,63 vatios. La potencia de la resistencia 2 por la intensidad 2 al cuadrado, serán 40 ohmios por 0,73 amperios al cuadrado, 21,32 vatios, y la potencia en 3 será la resistencia 3 por la intensidad 3 al cuadrado. 70 ohmios por 0,42 al cuadrado, que son los amperios, y da un total de 12,35 vatios. Y lo dicho, si estas resistencias en su conjunto forman la resistencia equivalente 1, tiene sentido que la potencia que consumía la resistencia equivalente 1 sea la sumatoria de los consumos de cada una de estas resistencias. Pues vamos a verlo, ¿no? Se va a hacer la comprobación. Por tanto, la potencia que consumía la resistencia equivalente 1 ha de ser igual a la potencia que consume la 1, más la que consume la 2, más la que consume la 3. La resistencia equivalente 1 consumía un total de 75,71 vatios. Pues vale, esto tiene que ser igual a 42,63 vatios más
21,32 vatios más 12,35 vatios. 75,71 vatios igual a 76,3 vatios. Vale, no es exactamente igual, pero todo esto es debido a errores, por así decirlo, con las llevadas de los decimales a la hora de redondear y demás. Esto aproximadamente es una desviación de 0,6 vatios sobre 70, en el orden de 70 vatios. O sea, no es un error considerable para decir que el ejercicio está mal. Está bastante bien, lo único que eso. Hay que tener en cuenta que se han calculado resistencias equivalentes, se han redondeado valores, se han calculado corrientes, también se han redondeado valores y se ha ido arrastrando ese pequeño error, es que no es un error, pero conlleva esta pequeña diferencia, viene de eso. No os asustéis si estáis haciendo un ejercicio y a la hora de comprobar pasa esto. No tiene por qué ser exactamente igual. Pero esto ya nos da un indicativo de que vamos bien. Por lo menos esta parte ya está bien. Vamos a la segunda parte, y es que ya hemos analizado una resistencia equivalente y ahora nos queda nuestra resistencia equivalente 2. Pues que al igual que la 1, conocemos su tensión, su corriente y el consumo de potencia que está aquí. También lo conocemos. Bien, pues todo eso nos lo llevamos a su circuito aquí representado y tal cual. Voy a poner aquí el sentido de la tensión o equivalente 2, ¿vale? Que era de 7, bueno, no entra en el dibujo, pero lo voy a poner por la fórmula. Bien, ya se dijo anteriormente las premisas para un circuito en paralelo y aquí también las voy a establecer. Y bien, se tiene que la tensión en la resistencia equivalente 2 será la tensión de la 4, que es igual a la tensión de la 5. Para el nodo C se tendrá que la intensidad de la resistencia equivalente 2 será igual a la intensidad de la 4 más la intensidad de la resistencia 5. ¿Por qué? Porque la intensidad equivalente 2, aquí la he puesto como intensidad 1, 2, pero el mismo valor, entra al punto C, pero las que salen son la 4 y la 5, ¿vale? Y lo mismo, la intensidad 4, al tener una resistencia menor que la de la 5, pues esta intensidad será mayor que la de la resistencia 5. Y al igual que anteriormente, como ya tengo los valores de las tensiones, puedo calcular las corrientes. La intensidad 4 será la tensión en 4 dividido la resistencia en 4. La tensión en 4, que es igual a la equivalente 2, era de 70,89 voltios. Todo esto dividido 50 ohmios igual a 1,42 amperios. Y la intensidad 5, pues será la tensión en 5 dividido la resistencia 5, 70,89 voltios dividido 60 ohmios, y esto es 1,18 amperios. Pues bien, ya se cumple una premisa, ¿no? Y es que la intensidad en 4 es mayor que la de la 5. Vamos a ver si se cumpliera esta. Vamos a hacer las operaciones. Pues se tiene que 2,6 amperios ha de ser igual a 1,42 amperios más 1,18 amperios. 2,6 amperios es igual a 2,6 amperios. Por tanto, esta premisa del circuito en paralelo también se va a cumplir. Perfecto.
Y bueno, esto debería de haberlo puesto aquí antes, que son 70,89 voltios. Vale. Esta premisa, por supuesto, también se ha cumplido. Ahora lo que se va a hacer es calcular la potencia que consume cada una de estas resistencias. La potencia que consume la resistencia 4 será la resistencia 4 por la intensidad 4 al cuadrado, 50 ohmios por 1,42 amperios al cuadrado. Esto da un total de 100,82 vatios, y la potencia que consume la resistencia 5 será resistencia 5 por intensidad 5 al cuadrado, 60 ohmios por 1,18 al cuadrado, 83,54. Y lo mismo, la potencia que consumía la resistencia equivalente 2 ha de ser igual a la sumatoria de potencias que consumen cada una de las resistencias que la componen. Se tenía que la resistencia equivalente 2 consumía unos 184,35 vatios, y esto tiene que ser igual a los 100,82 vatios de la resistencia 4 más los 83,54 vatios de la 5. 184,35 vatios igual a 184,36 vatios. Bastante parecido, diría yo. Por tanto, también se han calculado las corrientes, tensiones y potencias de estas dos resistencias, de la 4 y de la 5, y se ha hecho la comprobación para asegurarnos de que los cálculos son correctos. De modo que se puede dar por concluido el circuito. Y nada, decir que espero que te haya ayudado a entender más el proceso de cálculo, y en los próximos circuitos que se planteen ya iré complicando un poco más la cosa. Y bueno, lo dicho, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.